caso tenemos la teoría criptoglandular, que nos va a hablar de que en la mayoría de los abscesos, o sea, el más común, la más aceptada por todos los profesores, es que la infección se ha iniciado en una cripta, ¿no? Entonces, recordando la anatomía del ano, vamos a ver acá la línea pectínea, que este a su vez en la mucosa del ano va a tener criptas, ¿no? A esta teoría se la conoce porque va a haber una oclusión aparentemente de estas criptas, que son como orificios por donde van a producirse mucus y se va a liberar y creando humedad propicia para el medio del ano, ¿no? Entonces, una vez que esto se obstruye, puede haber la éstasis de ese mucus, es decir, se congestiona ese nivel y eso va a producir una sobreinfección porque recordamos que hay bacterias. Y así vamos a ver también que va a haber mediante esto la formación de abscesos. Es por eso que no se debería indicar, no sé, quizá ustedes como médicos generales alguna vez han indicado los famosos óvulos anales que tenemos en corticoides más anestésico local, ¿verdad? Entonces, esos son de alguna forma los que también pueden provocar estas, estos abscesos, porque vamos a obstruir mecánicamente por estos óvulos, ¿no? Entonces, vamos a ver que anatómicamente ya va a haber una obstrucción y lo que se va a producir es la obstrucción haciendo la salida, evitando la salida, perdón, de este mucus y puede haber una congestión a nivel interesfinteriano. Aquí vemos el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Entonces, desde aquí va a ser un inicio para que la infección ya vaya a supraesfinteriana, o sea, la menos común, en ascenso y una infección que vaya a nivel inferior, longitudinal inferior, que puede hacer así buscar un trayecto, el absceso. Entonces vamos a ver mediante esto la propagación de la infección, ¿no? Así vamos a determinar la ubicación y la sintomatología que nos puede dar. Entonces, hablando de anatomía, vamos a ver que va a haber una que es el absceso en el margen anal, otra que va a ser el absceso submural, que va a estar inferior a la mucosa, ¿no? Este vendría siendo la mucosa, estamos viendo en un corte coronal el ano, entonces acá vemos la mucosa y este vendría siendo la submural. Vamos a acordarnos del muro, inferior al muro, a la mucosa, ¿ya? Y el absceso isquiorrectal, esta es la que más duele, la que más síntomas como la fiebre nos va a venir a provocar. Y el absceso pelvis-rectal, ¿ya? Que ya va a ir a comprometer porciones más superiores, ¿no? Más bien esta es la menos frecuente, pero sí puede provocar dolor. Entonces vamos a ver, mediante el diagnóstico clínico, vamos a diferenciar de superficiales y profundos. Los abscesos superficiales van a ser perianales e isquiorrectales. Estos van a representar un 80% y el dolor va a ser continuo, de gran intensidad. Lo que se va a evidenciar son masas, tumoraciones que se van a poder, además de evidenciar, se van a palpar. Y además van a ser eritematosas, rojas, y van a tener una zona de fluctuación que va a ser palpable. Entonces, también se va a evidenciar que va a haber una deformidad a nivel del ano. Entonces, la fiebre a nivel anal en infecciones anales son infrecuentes, pero la que más fiebre nos puede dar, como les había dicho, son las isquiorrectales. Ya es común en este tipo de abscesos. En abscesos profundos vamos a ver la submural, la pelvis rectal y la posanal. Em, Esto puede, la posanal, tenemos que recordar
que es la que puede propagarse en forma circunferencial y más frecuente, circunferencial posterior, por eso es posanal. Y esta es la famosa absceso en herradura, tal vez ya lo han escuchado antes, que va a ocupar ambos espacios isquiorrectales, ¿ya? Y la presentación es generalmente silenciosa, los síntomas y de igual forma van a ser dolor rectal, que generalmente en este caso van a ser al tacto, ¿ya? Y el paciente va a tener esas ganas de pujar, de que tiene presencia de heces, pero no puede eliminarlo. Y el dolor por anatomía va a ir hacia el lumbosacro. Los síntomas pueden variar, ¿no? No todos van a tener el mismo síntoma. Obviamente tendremos que tomar en cuenta cuánto de contenido hay a niveles profundos. Y los signos van a haber una ausencia de inflamación en en la piel, porque ya estamos hablando de profundidad, ¿no? Entonces, no es visible la tumoración como lo sería en los abscesos superficiales. Y el diagnóstico es más manual, es decir, tacto rectal. Entonces, al tacto rectal vamos a ver quizá una cripta inflamada y vamos a ver un dolor, o vamos a ver que el paciente siente el dolor muy exquisito. ¿Ya? Y podemos hacer a ese nivel una punción dirigiéndonos a esos sitios anatómicos y ver si nos sale débito purulento. El espacio postanal profundo o absceso en herradura, como habíamos dicho, va a ocupar ambos espacios isquiorrectales. Eh, puede acceder a espacios muy profundos y a esto le llamamos al espacio de Cornit. Y el dolor es exquisito en este tipo de abscesos. Y el mecanismo va a ser porque va a haber el compromiso del rafe anococcigio inferior y va a tener un límite superior al elevador del ano, ¿ya? Y la extensión de la infección puede propagarse tanto lateralmente y rodear el canal anal postanal, ¿no? Y la alerta clínica siempre va a ser el dolor, que va a ser a nivel de sacro y coxis, tipo ciatalgia, que ya es un signo de alarma. Acá, como vemos, está ocupando los espacios de Courtney y va a haber un absceso que está yendo en herradura, ¿no? Está ocupando el rafe anococcigio. Y de la fase aguda a la crónica, las fístulas anales son complicaciones de los abscesos. De alguna forma, ¿qué es una fístula? En realidad, donde sea que escuchen una fístula, hay puede haber en todo el cuerpo. Entonces, la fístula en sí, la palabra fístula es una comunicación entre dos epitelios diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, en una fístula anal, por ejemplo, ha habido un absceso, un orificio de ingreso, o sea, por donde se ha producido el absceso, eso va a buscar por dónde evacuar el absceso. Entonces va a crear un trayecto fistuloso, ¿ya? Entonces, a esto obviamente lo vemos como es crónico, ¿no? Entonces los abscesos pueden complicarse de una fase aguda a una crónica con fístulas, ¿ya? Y vamos a ver que este trayecto va a ser epitelizado, va a comunicar un orificio interno con uno externo, que generalmente, no en todos los casos, es el orificio interno suele ser en el canal anal y el externo va a irse hacia la piel, generalmente. Entonces los pacientes se van a quejar de dolor, de humedad a nivel perianal. ¿Ya? Y tomando en cuenta esto, vamos a ver que las fístulas criptoglandulares son un 90%, ¿ya? Entonces se van a clasificar según el anillo no rectal por la clasificación de Parks, que ahora lo vamos a ver. Y las fístulas submucosas son el 10% y van a tener un trayecto superficial. Generalmente, las fístulas submucosas son pacientes que han sido
posoperados de hemorroides. Entonces, el mismo procedimiento quirúrgico, vamos a ver más adelante, va a crear un trayecto fistuloso a nivel del, de la submucosa. Entonces, la clasificación de Parks. Vamos a ver que tenemos un tipo uno que va a ser interesfinteriana entre los esfínteres, ¿no? Es la más común. Va a viajar por los espacios interesfinterianos hasta el margen anal, como se ve acá, y vemos que no atraviesa el esfínter anal externo, ¿ya? Está entre el esfínter, o sea, ya sea mm, el esfínter anal interno o el esfínter anal externo. Entonces no atraviesa el esfínter externo, ¿ya? Y la transesfinteriana, que va a ser la tipo 2, es el trayecto que atraviesa ambos esfínteres, pero de manera superficial, de alguna forma uno u otro. Acá, como vemos, en la transesfinteriana, la tipo 2, vamos a ver que atraviesa el esfínter interno como el externo, ¿ya? Y estas son de riesgo bajo. La supraesfinteriana, como les había dicho, los trayectos fistulosos o por donde va a evacuar, esta superior va a ser un poco frecuente, es decir, 5% en este caso vemos. Entonces el absceso va a ascender a un espacio interesfinteriano, pasa sobre los músculos puborectales y desciende por la fosa isquiorrectal. Entonces atraviesa, como verán, todo el aparato esfinteriano. La extraesfinteriana va a tener un trayecto desde desde el recto a la piel, como vemos acá. Va a pasar a través del elevador del ano y esto puede ser porque nosotros bueno, en coloproctología lo que hacen es poner un estilete, o sea, ven al paciente, lo van a ver aquí a este nivel, el orificio externo. Entonces se introduce un estilete, se llama, es como una aguja, pero gruesa, o como un crochet, deben conocer el crochet. Es algo así, se introduce y entonces se trata de buscar dónde está evacuando mediante una palpación bimanual, ¿no? Se introduce por acá y la mano exploradora va a buscar dónde está el orificio de ingreso, ¿no? Porque este es el orificio externo. Entonces, a veces se hace de manera muy brusca con este estilete que les había mencionado, entonces puede provocar traumas y así provocar la extraesfinteriana. Luego vamos a pasar a la regla de Gutzal, ¿ya? Entonces, la regla de Gutzal no se aplica en todas, pero es la que se ha estudiado como la más común. Nos va a predecir la ubicación del orificio interno, porque recuerden, el orificio externo es el que vamos a ver. Entonces, si vemos un orificio externo, tiene que haber un orificio interno. Entonces, sospechando que acá está el orificio externo, vamos a ver hacia dónde se dirige o a dónde ha iniciado el orificio interno. ¿Ya? Entonces, vamos a trazar una línea imaginaria transversal al ano. Vamos a ver, esta regla nos va a decir que todo orificio anterior a la línea transversal del ano va a tener un trayecto fistuloso rectilíneo, es decir, radial, ¿no? Y generalmente estas van a ocupar menos de 3 centímetros, ¿ya? Y cuando el orificio posterior a la línea transversa, que les había mencionado, va a tener un trayecto curvilíneo hacia la línea media posterior, ¿no? Entonces, esta es la línea media, el trayecto va a ir curvilíneo dirigiéndose a esa línea media. Ya a veces, cuando hay excepciones, ¿no? Cuando el orificio es anterior a la línea transversal, el trayecto puede ser curvilíneo y también, pero cruzar el- esta línea transversa e irse a la línea media posterior.
y estas sí, como verán, van a tener un trayecto de mayor a 3 centímetros, pero esto es solo una excepción. Mm, Esto nos va a ayudar a la exploración quirúrgica, ¿no? Mediante esta regla vamos a sospechar hacia dónde se está yendo el orificio interno y así evitar recidivas y tratar mejor todo el trayecto fistuloso. Entonces, el diagnóstico vamos a hacer mediante inspección. Hemos dicho que las superficiales se ven tumoraciones. Ya, las profundas son de dolor más exquisito y el orificio externo es lo que nos va a dar una sospecha. ¿Ya? Entonces, las induraciones también se pueden palpar en el profundo con la maniobra del tacto rectal y esto también podemos hacerlo de una forma bimanual, así poder sospechar el de trayecto. La exploración instrumental, como les había dicho, es con el estilete o una sonda canalada también se puede usar y tenemos que evitar hacerlo de manera brusca para no hacer falsos trayectos. La endoscopía es lo ideal, es la que nos va a mostrar mediante es como una colonoscopía, ya es como una camarita que entra un tubo a nivel del ano y ahí nos muestra, ¿no? Si estamos viendo el orificio externo, con la endoscopia vamos a ver dónde está el orificio interno y así tener mejor tratamiento. Imaginológicamente podemos pedir una ecografía endorrectal, una resonancia magnética y está indicada estas en fístulas recidivantes, es decir, que se ha hecho el tratamiento quirúrgico, ha vuelto a aparecer, entonces algo está fallando ahí, ¿no? Tal vez no hemos detectado todo el trayecto fistuloso y no lo estamos tratando de manera correcta. Entonces es donde tenemos que pedir la ecografía y la resonancia magnética. Em, Ahora, el tratamiento quirúrgico. El drenaje del absceso es lo ideal, ¿no? Y mm, ese adagio que les había mencionado en la anterior clase, absceso drenado, absceso curado, en este caso sí aplica bastante, ¿no? No es que está curado del todo, hay que hacer debridamiento en el caso de los abscesos perianales. Entonces sí se lo drena y hay que hacer el tratamiento. Y el antibiótico, de alguna forma, por la anatomía, ¿no? Que tiene bastante tejido adiposo, fibras musculares, mucosa y demás que evitan el paso de antibióticos. Generalmente no es lo que es el tratamiento primordial, digamos, los antibióticos. A nivel perianal tenemos que hacer una incisión sobre el punto más fluctuante, ¿ya? Entonces para eso está la palpación. A ese nivel tenemos que hacer el corte, ¿no? Para drenarlo. Pero a nivel isquiorrectal, la incisión tiene que ser cerca del margen anal. ¿Por qué? Porque así podemos hacer una fistulotomía, es decir, cortar la fístula, cortar el trayecto fistuloso para que pueda drenarse de manera correcta. Y en las fístulas pelvirrectales, si atraviesa el elevador del ano, el drenaje tiene que ser por el perineo. Pero si sigue el espacio interesfinteriano, el drenaje tiene que ser endorrectal. Bueno, entonces el drenaje incorrecto de un absceso de supraelevador puede crear una fístula extraesfinteriana y eso ya sería una iatrogénica. Entonces, los principios del tratamiento de las fístulas va a ser, uno, curar la infección, preservar la continencia y ¿por qué? Porque a este nivel les podemos lesionar, ¿no? Músculos que nos van a dar incontinencia fecal, ¿ya? Entonces, tenemos que ver la relación con el anillo anorrectal, cuántos músculos está atravesando, si podemos reparar en el quirófano los músculos que estamos dañando, quizá, siempre valorando dónde está el orificio interno y el externo, así evitar mayor lesión. Y la incontinencia es más frecuente en mujeres, por lo que tenemos que ver si es mujer o antecedentes de incontinencia previa, en caso de fístulas recidivantes. El 90% de estas fístulas son simples y generalmente se trata mediante fistulotomía.
y no tienen mayor riesgo. Pero lo ideal es tratar a un paciente cuando es absceso, ¿no? En fase aguda para ver si está haciendo trayecto fistuloso o no. Entonces, la técnica estándar para la fistulotomía es en fístulas interesfinterianas o transesfinterianas bajas, en el 80% de los casos. Entonces, vamos a ver el trayecto fistuloso y ver el plano del trayecto al que vamos a incidir. Y a este nivel tenemos que hacer curetaje con curetas pequeñas y así evitar el tejido de granulación para no hacer una recidiva mayor. Y todo lo que saquemos tenemos que mandar a un estudio histopatológico. ¿Por qué? Porque puede haber el riesgo de hacer cáncer anal. Entonces tiene que ir a patología para diagnosticar algo más. Ahora, la cicatrización por segunda intención, ¿qué quiere decir? Es decir, dejarlo abierto, dejar que el cuerpo rellene el trayecto que estamos dejando, porque hemos hecho un curetaje a este nivel. Pese a que esté abierto o tenga riesgos de sangrar, es mejor porque el cuerpo lo va a poder rellenar. Va a crear nuevo epitelio y va a ser un fondo nuevo. Entonces, la tasa de curación es muy buena y la incontinencia es mínima. En fístulas complejas podemos hacer el uso del sedal o cetón también llamado, que es como mm, cerrar o ocupar el trayecto fistuloso con un, un hilo elástico o podemos usar seda de manera permanente hasta que culmine la cicatrización. Entonces, esto se basa en fístulas transesfinterianas altas, supraesfinterianas o que tengan riesgo de incontinencia. ¿Ya? Esas son las principales indicaciones para el uso del cetón. Entonces, se usa un hilo elástico con una sutura a través del trayecto, rodeando el esfínter y vamos a hacer una sección lenta con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ajustar progresivamente. Va a cortar el músculo de manera progresiva, cosa que el músculo va a crear nuevo tejido a medida que vaya ajustándose este nudo, ¿no? Y así la fibrosis va a ser menos aberrante. Entonces, esta fibrosis va a impedir la retracción de los cabos musculares y así va a preservar el anillo esfinteriano. Entonces, para ver el pronóstico y las causas de recidiva, tenemos que ver que haya un éxito quirúrgico, identificando uno, bien, el orificio interno, ya que si no se erradica la fuente de inicio del absceso, no va a haber buen tratamiento. Entonces, la fístula va a persistir. O cuando hay trayectos secundarios que quizá nosotros hemos formado con el estilete y el plano tiene que ser suficiente, el que hayamos tomado y el curetaje también. No es imprescindible el cierre, ¿no? Podemos hacer el cierre por segunda intención de la herida superficial. Bueno, eso sería. Ahora vamos a ir con las preguntas. Ya, vamos con la pregunta número 1. ¿Cuál es la principal causa etiología de las fístulas perianales inespecíficas? Muy bien, ya. Entonces, la principal causa de las fístulas perianales inespecíficas, dice, es la infección por glándulas anales de Chiari en el espacio interesfinteriano. Muy bien. Según la clasificación de Parks, ¿cuál es el tipo más frecuente de las fístulas perianales? Muy bien. La fístula interesfinteriana. Perfecto.
Perfecto. ¿Qué porcentaje aproximado de las fístulas perianales son de origen inespecífico? ¿Se acuerdan? ¿Han leído? Han puesto B y C. En realidad, las de causa inespecífica son más del 90%. Bueno, esta es la respuesta correcta. Ya, vamos con la cuarta pregunta. Una fístula cuyo trayecto asciende por el espacio interesfinteriano, atraviesa a la capa muscular del recto por encima del anillo no rectal y luego desciende hacia la piel perineal, se clasifica como. Vamos, la cuarta pregunta. Están entre T y C. Ah, no, cabrón, no tengo ni para me comparte, vos querés que te den un título. ¿Quién me quiere prestar? Los Ah, micrófonos, por favor. Ya. Vamos con la 4. Bien. Y la 4, la respuesta correcta es supraesfinteriana. Ya, porque está atravesando la capa muscular y está por encima del anillo anorrectal, porque está ascendiendo, ¿de acuerdo? Por eso es supraesfinteriana. Bueno, ya, vamos con la pregunta número 5. La regla de Gutzal ayuda a predecir. Muy bien. Inciso B. La relación entre la ubicación del orificio externo y el trayecto de la fístula hacia la cripta anal, o sea, el orificio interno. Perfecto. En la fase crónica, o sea, fístula, el hallazgo más característico en la inspección de la región perianal es, perfecto, inciso B, la presencia de dermatitis, porque va a haber humedad y un orificio externo. Muy bien. Vamos con la pregunta número 7. ¿Cuándo está especialmente indicado el uso de cetón en el tratamiento de la fístula? ¿Cuándo está indicado el cetón? Muy bien, lo principal, o sea, cuando hay dudas de que va a tener incontinencia o no para no lesionar o evitar mayor lesión del esfínter anal, del complejo esfínter anal, vamos a usarlo. ¿Ya? Entonces, cuando hay dudas de riesgo de incontinencia por la sección del esfínter. Listo. 8. La fístula que resulta de la propagación de la infección a la fosa isquiorrectal a través del orificio externo se clasifica como. Muy bien. Cuando ya ha comprometido el esfínter anal externo, se considera fístula transesfinteriana. Un absceso que se localiza en el espacio postanal profundo de Courtney se caracteriza clínicamente por. Entonces no son todas B.
Dolor exquisito en la región sacrocoxilla. Muy bien. Ya, perfecto. Vamos a ir con otro tema. Bueno, vamos a empezar con el tema de hemorroides. Ya, bueno, primero vamos a mencionar qué son las hemorroides, ¿no? Anatómicamente tenemos que hablar que los paquetes hemorroidales son en realidad eh, venas, ¿no? Son venas que van a retornar la sangre del sistema anorrectal, ¿no? Entonces, a este nivel vamos a ver que va a haber anatómicamente, vamos a hablar de una arteria rectal superior que va a recibir sangre de una rama de la mesentérica inferior. Esta va a ser la que va a irrigar a nivel arterial la que mayor sangre aporta, ¿ya? Y esta va a descender por su mucosa y va a terminar 5 a 7, 5,5, perdón, 7,5 a 8 centímetros del margen anal. Y hay arterias accesorias como la rectal media, que es variable, es decir, hay pacientes que no la tienen. Y la rectal inferior, que va a ser rama de la pudenda interna. Hablando de venas, las venas rectales van a drenar al sistema porta, como ya hemos visto en isquemia mesentérica, hemos dicho que a nivel venoso es diferente, ¿no? La arteria mesentérica superior, inferior y la esplénica van a unirse a nivel de la vena porta, ¿no? Entonces, es importante ver que las venas van a ir a recoger o van a ir hacia el sistema portal y van a provocar con la vena cava un sistema portocava, ¿no? Entonces vamos a tener plexos, un plexo interno y un plexo externo. El interno va a ser suprapectíneo y submucoso, ¿ya? Y el plexo externo va a ser infrapectíneo y subcutáneo. Ya tenemos igual teorías de las almohadillas, tomando en cuenta fisiología, el plexo hemorroidal interno funciona como almohadilla, ¿ya? Va a estar compuesta por tejidos vasculares y fibras elásticas. Entonces, esto van a contribuir su función es contribuir a la continencia anal. Es decir, el ano se va a cerrar a los paquetes hemorroidales. Vamos a ver que los paquetes hemorroidales vamos a tener al lateral izquierdo, al anterior derecho y al postero superior derecho. Cuando hay deterioro a nivel de estas, de estas venas, va a provocar lo que es las hemorroides, es decir, todo lo que provoque presión intraabdominal o esfuerzo anal va a provocar la pérdida de elasticidad de esos paquetes hemorroidales, haciendo que se prolapsen. Bueno, el mecanismo va a ser principalmente esfuerzo evacuatorio excesivo, elevación de la presión intraabdominal, dificultad del retorno venoso por falta de elasticidad venosa y la ruptura de elementos fibroelásticos, así provocando el prolapso de estas venas. Entonces, los factores de riesgo va a ser pacientes que están estreñidos frecuentemente o han tenido exceso evacuatorio, es decir, deposiciones líquidas. Generalmente se da en pacientes mayores de 50 años y la prevalencia en estos es del 50%.
Luego vamos a ver que las pacientes multíparas por el esfuerzo que hacen a nivel abdominal en cada parto y es otro factor de riesgo, el estilo de vida. Pacientes que están sentados muy frecuentemente, es decir, la conducción prolongada, ¿no? Va a hacer que el paquete los paquetes hemorroidales se prolapsen. Entonces vamos a tener diferentes hemorroides. Vamos a ver a nivel anal, la línea pectínea. La línea pectínea es lo que nos va a definir si hay hemorroides internas o externas, ¿ya? La diferencia entre estas dos es muy característica. Bueno, pacientes que llegan y te dicen he manchado la taza del baño cuando estaba defecando o al limpiarme he visto sangre, se asustan bastante, ¿no? Son generalmente sospecha de hemorroides internas, ¿ya? Las internas, generalmente vienen pacientes calmados, pero en dolor me refiero, ¿no? Pero asustados por la sangre. Y van a sentir como una masita, dice, y siento una masita que se está asomando por el ano, ¿no? Además, pueden tener secreción mucosa, porque estamos hablando superior a la línea pectínea, es decir, más mucosa, por lo que el paciente va a tener sensación de secreción mucosa, ¿ya? Además del prolapso de las venas, están prolapsando y en continuidad con ellas el mucus. El dolor es raro, muy raro en las hemorroides internas, a menos que haya estrangulamiento de este. Y las hemorroides externas, lo característico, el dolor. El dolor es de aparición brusca, a veces descontinuo y siente como latidos, pero es poco frecuente que sientan esto, pero sí les duele. Te dicen no puedo sentarme y tú las revisas y a veces no en todos los casos están cianóticas las, la aparición, o sea, no es como en el caso de las hemorroides internas que tienen la coloración conservada, ¿ya? Y en las hemorroides externas pueden complicarse con plicomas, que son pliegues cutáneos que ya son de coloración de la misma piel anal. Entonces, las hemorroides internas, es importante que memoricen esto y entiendan, ¿no? En el grado uno las más leves, por así decirlo, el, las hemorroides se van a visualizar por anoscopía, pero no prolapsan hacia afuera, ¿no? Sí puede llegar a mancharte alguna que otra vez, pero no son visibles. En el grado 2 va a ser el prolapso al defecar y podemos ver que al pujo va a haber el pliegue, ¿no? La hemorroides, pero deja de pujar y hay una reducción espontánea. En la grado 2 el paciente te dice siendo una masita, pero lo puedo introducir hacia el ano, no pasa nada, ¿no? Y en el grado 4 ya es el prolapso permanente. Entonces, la reducción en este caso no es posible, ¿ya? El diagnóstico. Vamos primero con la posición del paciente. A esto se le llama paciente en posición SIMS o le podemos hablar en términos generales al paciente. Paciente, póngase en posición fetal, digamos. Decúbito lateral, vemos la región anal y ahí tenemos que ver el prolapso, ¿no? Si es cianótico y doloroso, sospechamos en externa. Si es sanguíneo, si te dice que es sangrado en algún momento, internas, ¿no? Y en este caso tenemos que hacer la maniobra de Valsalva, ¿no? Que es pedirle que puje al paciente. Y hacemos el tacto rectal para descartar tumores o cualquier otra cosa, ¿ya? Y vamos a ver que en las hemorroides internas pueden palparse el plicoma cuando es externa, perdón, cuando es externa se palpa. En las hemorroides internas generalmente te han dicho que está sangrando. La anoscopía es el estándar de oro para ver la hemorroides. Y la colonoscopía solo es ante sospecha de que hay otro tipo de patologías.
Es decir, el cáncer de colon también se puede manifestar con sangrados. Entonces, es algo que tenemos que complementar, no solo decir, ah, es hemorroides y nada más. Podemos pedir una colonoscopía. El tratamiento conservador principalmente se basa en alimentos ricos en fibra, abundantes líquidos y tenemos que conseguir que con todo esto, con el cambio de estilo de vida, los pacientes tengan heces pastosas. Los baños de asiento tibios con manzanilla generalmente son medidas higiénico-dietéticas que van a ayudar a la inflamación y al dolor, pero no así los supositorios, como hemos visto, puede crear abscesos los supositorios. Y los corticoides y anestésico local va a ser de uso limitado, pero puede ayudarnos en el manejo del dolor, ¿ya? Y así evitar a la maniobra del pujo, evitar el dolor, ¿no? Estas medidas higiénico-dietéticas van a ser ideales para los grados uno y 2 porque vamos a ver más adelante que la 2 la 3 y la 4 es ya para procedimientos quirúrgicos. Vamos a ver la ligadura con banda elástica, es generalmente esto en grados uno 2 y 3 y se basa básicamente en la banda de gaucho, en la base del paquete hemorroidal que va a ser introducido 1 a 2 centímetros sobre la línea pectínea y esto va a evolucionar de la siguiente forma. Primero básicamente estrangulamos, si se dan cuenta, al paquete hemorroidal. Entonces lo volvemos isquémico, necrótico y puede caerse en una semana creando fibrosis y su eficacia es del 80%. Tenemos otras alternativas ambulatorias como la fotocoagulación infrarroja que va a provocar destrucción térmica. Ya una escala de 3 milímetros y es ideal para las grado uno y 2. Es importante saber que la fotocoagulación en el grado uno y 2. La escleroterapia o crioterapia van a ser inyecciones esclerosantes que van a provocar fibrosis dentro del paquete hemorroidal, pero tienen riesgo de necrosis si se hace de manera incorrecta porque estamos tomando bastante tejido, ¿ya? Y la crioterapia actualmente está en desuso porque provoca mal olor y dolor posoperatorio o posprocedimiento. Entonces, las hemorroides se pueden tratar quirúrgicamente, sí, las grados 4 y la 3 y 4. En la 4 hemos dicho que va a haber prolapso permanente, entonces es indicación quirúrgica. La 3 es cuando hay falla del tratamiento conservador, es decir, las medidas higiénico-dietéticas que ya hemos visto. Y también podemos hacer la hemorroidectomía cuando hay asociación con las fístulas, fisuras y plicomas, ¿ya? Y cuando es urgencia, cuando hay una fluxión hemorroidal, es decir, se está estrangulando y esto puede provocar mucho dolor. La estrangulación no es como la ligadura, simplemente es que estamos comprometiendo ya las venas. Cuando hay hemorroides mixtas, sintomáticas, podemos usar también el tratamiento quirúrgico. Entonces, entre las técnicas quirúrgicas vamos a ver una técnica abierta que se llama la de Milligan-Morgan, que es que básicamente vamos a dejar las heridas abiertas y vamos a hacer, el cuerpo va a hacer un cierre por segunda intención. La técnica cerrada es una vez que sacamos, bueno, en este caso, ¿no? En todas las técnicas quirúrgicas, se agarra el paquete hemorroidal, se corta los bordes y en la de Milligan Morgan se deja abierto, ¿ya? Ese corte, obviamente eh, se hace hemostasia, se ve dónde está el sitio sangrante, entonces se hace hemostasia del lugar y se deja abierto. En la técnica cerrada va a ser la brecha que ya hemos formado sacando la hemorroides, se cierra con sutura, generalmente se usa Cadwell porque es mucosa, ¿ya? Y es la preferida en Estados Unidos. Las complicaciones posoperatorias, generalmente, a lo que más tememos siempre va a ser la incontinencia. Ya, pero podemos tener las tempranas, menos de 7 días, el dolor, la retención urinaria, hemorragias.
que puede pasar. Y las tareas vamos a tener estenosis anal, fisuras anal, recidiva y ectropión, que quiere decir la salida de la mucosa. Y el manejo de la trombosis hemorroidal externa, como habíamos dicho, es que el pliegue cutáneo se está trombosando. Hay trombos a ese nivel. Entonces va a ser un nódulo cianótico, doloroso, de aparición aguda. Vamos a ver cuando es agudo, cuando es menor a 48 horas, es el lugar, son las horas donde más dolor se presenta. A ese nivel tenemos que sacar ese trombo. Podemos hacerlo mediante anestesia local. Hacemos una incisión a nivel del trombo y sacamos. Y así podemos evitar cualquier tipo de infección que haga el trombo o dolor, ¿no? Lo importante aquí es evitar la incisión de conducto anal. El dolor a las 72 horas ha ido bajando y el tratamiento puede ser conservador. Puede haber una reabsorción espontánea. Bueno, eso sería todo. Ahora vamos con las preguntas. Ya. El plexo hemorroidal interno se caracteriza por su disposición en. Muy bien. El hemorroidal interno va a tener tejido vascular con almohadillas, como almohadillas y fibras elásticas. Las fibras elásticas son las que se vencen cuando ya hay hemorroides. Y también va a tener muscular lisa y sinusoides venosos. Luego, la causa más frecuente de síntomas de hemorroides externas es, la causa más frecuente de síntomas de hemorroides externas es, han puesto A y B, mm, hemorroides, estamos hablando. Las hemorroides externas, hemos dicho que son las que se trombosan. Recuerden, es la última parte que hemos hablado, lo que hacemos es sacar el trombo, es en las externas, ¿ya? Las hemorroides difícilmente pueden llegar a hacer las externas a abscedarse. Bueno, el procedimiento como ligadura elástica o fotocoagulación que buscan fibrosis del tejido hemorroidal deben aplicarse en, muy bien, B, 1 o 2 centímetros por encima de la línea pectínea, en la zona límite del dolor somático. Muy bien. ¿Cuál es la complicación temible más rara de la ligadura elástica? Bien, la 4. Muy bien. Sepsis original en el área de la ligadura con casos mortales reportados. Está en su libro tal cual. Perfecto. ¿Qué síntomas no son comunes de las hemorroides internas no complicadas? Acá, sí, muy bien, porque las hemorroides internas sangran, ¿no? Y hay una sensación de plenitud, una pesadez anorrectal y va a haber un prurito anal por la humedad que está produciendo. Hemos dicho que además del paquete hemorroidal sale mucus. Entonces, el dolor intenso va a ser generalmente en la hemorroides externa. Listo. En la pregunta 6, ¿cuál de estos procedimientos está indicado principalmente para hemorroides internas sangrantes del primer y segundo grado y tiene una tasa de complicación muy baja, o sea, menos del 5%? Ya hemos repetido, ¿no? Fotocoagulación infrarroja, primer y segundo grado y complicación muy baja. Bueno, y la última, las secuelas cutáneas, como el plicoma, que hemos dicho que es de la hemorroides externa, ¿verdad? Que a veces quedan
tras la resolución de una trombosis hemorroidal externa. ¿Cuál es la característica? Muy bien, el plicoma solo va a necesitar tratamiento si son molestos para el paciente, en caso de querer sentarse o provocar efecto de masa. Bueno, listo, muy bien. Ahora vamos con el tercer tema. Bueno, vamos con enfermedad diverticular. Ya, primero, vamos a ver, según la definición y la naturaleza de la lesión, ¿ya? Vamos a ver, la gran mayoría de divertículos son por lesiones o hernias, generalmente. ¿Qué son las hernias? Una protrusión, hemos dicho, ¿no? A través de un orificio anatómicamente configurado. Es decir, a este nivel vamos a ver que estas hernias a nivel de la mucosa y la submucosa se van a dar por el, la protrusión de los vasos, o sea, la irrigación que está llegando a nivel de la mucosa y la submucosa va a ser una zona de debilidad y así va a introducirse a través de la capa muscular de la pared colónica. Y bueno, vamos a tener que es una enfermedad que puede complicarse como no. Puede haber síntomas como no puede haberlos en casos no complicados. Entonces, cuando hay complicación de esta enfermedad diverticular, cuando ya ha provocado la inflamación, o sea, la diverticulitis, la perforación del divertículo, o esta perforación ha ido a formar una fístula, o este divertículo ha provocado el cierre de la luz, provocando obstrucción, o en casos de que este divertículo haya provocado hemorragias, ¿no? Porque estamos hablando de vasos, ¿ya? Entonces, es una patología dependiente de la edad. La prevalencia y las complicaciones aumentan y de acuerdo a la edad va avanzando. ¿Por qué? Porque se sabe que en la enfermedad diverticular, vamos a ver que un tercio de los pacientes va a ser a los 50 años, de todos los pacientes, y la mitad de los pacientes que han sido diagnosticados con enfermedad diverticular son a los 80 años, ¿no? Entonces, en cuanto va aumentando la edad, va aumentando el riesgo de padecer esto. Bueno. Según frecuencia, vamos a ver que vamos a tener el colon ascendente, transverso, descendente y sigmoides. Más frecuentemente vamos a ver que se da en zonas donde hay la irrigación más gruesa, por así decirlo, y comparten vasos, ¿no? Porque hemos dicho, el colon derecho está irrigado por la mesentérica superior, el izquierdo por la mesentérica inferior. Entonces, a este nivel van a compartir de alguna forma tanto irrigación del mesentérico superior e inferior. Entonces, es una zona donde va a haber mayor penetración por el calibre vascular, ¿no? Y el colon descendente también lo va a hacer, ¿ya? Entonces, es 75% va a ser a este nivel, el descendente, 2% del transverso, 0,5% del ciego, el ascendente otro 0,5%, y así vamos a ver que las zonas de mayor irrigación van a provocar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque a este nivel está tanto por la mesentérica inferior y las ilíacas que hemos visto ya en hemorroides, ¿no? Entonces, sigmoides va a ser un área donde va a provocar mayor calibre vascular, ¿no? Entonces, vamos a ver
dos clasificaciones según la evolución. Cuando son intramurales, también llamados hipertónicos, va a ser un estadio temprano. Las extramurales o hipotónicos van a tener una evolución tardía, van a formar un saco en las extramurales. Y los cambios estructurales, vamos a ver que va a haber un engrosamiento de la capa muscular circular y acortamiento del colon por tejido elástico en las tenias. Ya. Etiopatogénicamente hablando, vamos a ver como mecanismo, va a haber una hipertensión provocando una cámara hipertensa. Generalmente eso se provoca en el colon sigmoides. Entonces, el aumento de la presión intraluminal va a provocar la herniación de esto, así provocando la diverticulitis, perdón, la enfermedad diverticular. Entonces, la cámara de hipertensión va a provocar un movimiento asincrónico, donde va a haber a este nivel zonas de hipertensión, o sea, no está dejando pasar, ¿no? La cámara va a aumentar la presión y esto va a formar anillos musculares contraídos, provocando el cierre y así evitando que la presión se distribuya. Las ondas simples van a ser menores a 30 milímetros de mercurio. En casos patológicos, va a provocar esto, ¿no? La cámara de hipertensión, que van a ser generalmente en segmentos. Entonces, ¿qué es lo que contribuye a esto? La dieta baja en fibra y el estrés emocional. Han debido escuchar la fibromialgia o el colon irritable. Son patologías que se asocian al estrés. Entonces, también se ha asociado el estrés y este tipo de patologías a la diverticulitis o enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular es cuando no es complicada, va a haber, la mayoría va a tener mm, pocos síntomas como quizá dolores abdominales leves, distensión abdominal leve y van a tener cambios en el hábito defecatorio. Es decir, a veces se estriñan, a veces defecan de manera en deposiciones líquidas. Entonces, como ya hemos visto, va a tener una relación con el colon irritable porque esto va a provocar la cámara de hiperpresión que hemos mencionado. Y también está asociado al síndrome de colon irritable. Puede sospecharse que el colon irritable ha tenido inicialmente una enfermedad diverticular. Ya, entonces, ¿cómo tenemos que manejarlo? A los pacientes tenemos que darle dieta rica en fibra para evitar esa cámara de hiperpresión que hemos dicho, ¿no? Entonces, fisiopatológicamente hablando, vamos a tener eh, complicaciones. En este caso, vamos a hablar de la diverticulitis aguda. Ya, esto va a provocar cambios, ¿no? Eh, Primero había una diverticulosis, que hemos dicho una herniación, ¿no? La herniación va a provocar microperforaciones y así se va a provocar la diverticulitis. ¿Por qué? Porque puede haber obstrucción por un fecalito, tal cual lo habíamos visto alguna vez en la apendicitis. Entonces, una teoría obstructiva que va a hacer que la enfermedad diverticular o la hernia que estamos hablando del divertículo se obstruya y así provoque el compromiso vascular, la inflamación y microperforaciones, provocando peridiverticulitis o bloqueos. Es decir, esta microperforación puede cerrarse espontáneamente por órganos en continuidad. Ahora, otra teoría es la hiperplasia linfoide, que quiere decir el colon, al igual que otros órganos, tiene su linfa a a determinados cambios.
el tejido linfoide va a producir hiperplasia, es decir, va a aumentar en tamaño, lo que va a provocar a nivel de la mucosa el cierre, es decir, obstrucción, pero esta vez intramural, ¿no? Ya no tanto del lumen, ¿de acuerdo? Entonces, la infección siempre va a tener el propósito por el cuerpo de contenerse. Entonces, lo que va a provocar el cuerpo va a ser adherencias mediante el epiplón y el resto de órganos en continuidad. Entonces, el diagnóstico va a ser clínico e imagenológico. Los síntomas van a ir desde dolor abdominal. Generalmente, como hemos visto, la frecuencia puede ir en fosilia izquierda. Pacientes no van a tener apetito, van a estar quizá vomitando. Cuando ya no ha habido una contención adecuada de las microperforaciones, el paciente va a presentar fiebre o leucocitosis. Pero el estándar de oro para esta patología va a ser la tomografía. Así vamos a poder clasificar la gravedad mediante la clasificación de Hinche, que eso estaba en Schwartz, quizá ya lo han visto, en su nuevo libro no está, y así podemos diferenciar el flemón de un absceso. ¿Ya? El diagnóstico diferencial vamos a ir desde carcinomas de colon, colitis isquémica y enfermedad de Crohn. El carcinoma es lo crucial, ¿no? Ahora, tenemos que diferenciar además dependiendo del sitio donde se esté presentando la diverticulitis. Es decir, si se está presentando a nivel del ciego o en colon ascendente, que es poco frecuente, es difícil diferenciarlo de una apendicitis aguda. Ya, en estos casos es importante saber que no se debe hacer el colon por enema. O si se lo va a hacer, realizarlo a baja presión, porque como entenderán, el colon por enema va a aumentar la presión y agravar el cuadro, ¿no? Bueno, han debido ver que la diverticulitis va a complicarse, ya sea con hemorragia o diverticulitis. La enfermedad diverticular puede complicarse con hemorragia o diverticulitis. La hemorragia eh, va a presentarse por enfermedad diverticular de 3 al 27%. Puede provocar ulceraciones de la mucosa que va a afectar la arteria que está irrigando, dependiendo de la zona donde se está provocando esta enfermedad diverticular. Y el diagnóstico por una hemorragia activa va a ser la arteriografía. Y generalmente el diagnóstico por arteriografía y la que más hemorragia provoca de la enfermedad diverticular es el lado derecho, ¿de acuerdo? Hemorragias más en el lado derecho, en el colon derecho. No tanto así el izquierdo, porque estas pueden provocar más abscesos. La del derecho va a provocar más hemorragia. Ya, entonces tenemos criterios angiográficos. Como hemos dicho, la arteriografía nos va a indicar que si hay sangrado activo o no de origen diverticular. Entonces vamos a ver que en la angiografía el contraste se va a evacuar dentro del divertículo, hacia la luz del colon, ¿no? Y puede haber resolución de la hemorragia en un 70%. Ahora, la inflamación de la enfermedad diverticular, es decir, del divertículo, puede ser es una diverticulitis simple o no complicada. Puede haber una inflamación peridiverticular, pero puede no provocar absceso, ni peritonitis, ni sepsis. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la definición de la diverticulitis simple es no complicada, con una inflamación peridiverticular sin abscesos y peritonitis ni sepsis. Ya, y bueno, la colección local eh, a peritonitis puede ser de un absceso, va a haber una perforación contenida, la localización puede ser en fosas ilíacas, en espacios de Douglas o subclínicos, ¿ya? Y el manejo va a ser en abscesos, lo ideal es drenajes percutáneos. Y va a ser también la cirugía electiva que podemos hacer posteriormente. O sea, primero es el drenaje percutáneo. En la peritonitis o ruptura de la cavidad,
vamos a ver que va a ser lo principal que podamos encontrar por perforación. Vamos a ver lo que hemos visto, ¿no? El signo de Joubert, donde va a haber gas a nivel del ángulo, perdón, del espacio subfrénico derecho, ¿ya? Y por la perforación puede haber un abdomen en tabla. Si es que se ha dado una perforación a nivel de colon retroperitoneal, que no está cubierto por el peritoneo, puede haber retroperitonitis y estos casos ya son más complicados, poco frecuentes, pero más complicados. ¿Por qué? Porque la sepsis ya va a ser grave, la mortalidad va a ser elevada. En estos casos sí o sí tenemos que entrar a quirófano. Es una indicación quirúrgica absoluta. Bueno, ahora complicaciones, podemos ver las fístulas, donde va a invadir el el divertículo hacia otro órgano, como acá vemos un ejemplo de una fístula que está comprometiendo vejiga y colon. Eso se llama la fístula colovesical. Los mecanismos van a ser por drenaje espontáneo de un absceso hacia una visera adyacente. Esta es la más frecuente, va a haber eh, una comunicación, lo que va a provocar fecaluria, es decir, va a orinar caquita. Bueno. Y también puede haber neumaturia, porque estamos hablando de una visera hueca con gas. El gas se produce por las bacterias, ¿no? Entonces, en una, en orina no tendría por qué haber gas, ¿no? Y generalmente esto se da en varones. ¿Por qué? Porque no tienen útero. El útero es lo que nos protege, ¿no? De alguna forma, de esta fístula con la vesical. Pero también puede haber fístulas colovaginales, coloentéricas o colocutáneas. Entonces, las complicaciones pueden también ser obstrucción o estenosis. La obstrucción puede ser porque ha habido el divertículo que se ha autolimitado, ya sea las microperforaciones, y ha hecho que se provoque una estenosis y así provocar una obstrucción de la luz. Esto se produce porque ha habido constantes episodios, es decir, el paciente te va a decir, "Mm, este dolor me ha producido varias veces, o sea, el dolor en fósil izquierda". Y hay que diferenciar las obstrucciones intestinales porque muchas veces no tenemos tomografía, ¿no? No es algo que se puede acceder fácilmente, ni ni la arteriografía. Entonces, tenemos que diagnosticar clínicamente de tumores que a veces básicamente intraoperatoriamente recién nos enteramos que había sido tumor o había sido divertículo, porque es difícil diagnosticar a menos que tengamos otros exámenes complementarios, ¿no? Pero ¿cómo diferenciamos si tuviésemos todo el equipo en una colonoscopia? En el carcinoma no pasa, ¿no? Y cuando la mucosa está estenosada, ya nos dejamos de sospechar en carcinoma porque es algo propio de la pared, ¿no? Pero la biopsia tiene que ser algo que se tiene que hacer de rutina. Entonces, criterios para cirugía. De urgencia, cuando hay peritonitis difusa o retroperitoneo. Obstrucción intestinal completa, hemorragia grave que no se controla, sepsis no controlada por drenaje percutáneo y electiva cuando vemos mejorar la calidad de vida en diverticulitis recidivante, fístulas colovesicales, hay que ver el riesgo-beneficio, o obstrucción incompleta que persiste, ¿no? Pese al tratamiento y demás. Y, ¿cómo hacemos esto? O sea, la obstrucción incompleta, me refiero a las estenosis. Podemos hacer dilataciones con la colonoscopía. La luz del colon se puede dilatar. Y cuando no podemos diferenciar entre carcinoma o estenosis. Entonces, para la cirugía, vamos a ver que tenemos el procedimiento de Hartmann, ¿ya? Hay que resecar el segmento que ha sido comprometido. Es decir, estamos hablando de vasos. Puede haber falta de irrigación en segmentos. Entonces, eso hay que resecar, hay que ver la vitalidad del tejido y podemos hacer
la extracción del cabo proximal y el cerrar el cabo distal, ¿no? Así hacemos una colostomía. Es importante ver que en este caso, en las diverticulitis, por el grado de sepsis, el grado de compromiso que estamos hablando de la pared del colon, no se puede hacer una anastomosis primaria. Es decir, me refiero a una anastomosis de inmediato. Es decir, entramos y vemos que es diverticulitis, no podemos hacer la anastomosis porque hay varios pacientes que van a hacer fístulas, es decir, dehiscencia de la sutura, ¿no? Porque el tejido no es lo habitual, no es algo que pueda mantenerse cerrada. Y ¿cuándo podemos ver una anastomosis primaria? Cuando es de diagnóstico temprano, cuando el paciente está estable, cuando no hay peritonitis o compromiso de tejido intestinal. Y si hemos hecho una preparación óptima, es decir, hemos evacuado el colon de las heces. Podemos resecar el segmento comprometido y hacer una anastomosis primaria. Y bueno, vamos a ir a las preguntas, por favor. Ya, la mayoría de divertículos colónicos adquiridos consiste en... Muy bien, muy bien. Áreas de la mucosa, submucosa, a través de la capa muscular. Bueno, no la ve. Mucosa y submucosa a través de la capa. Ya, según epidemiología, aproximadamente qué porcentaje de la población en general tiene divertículos colónicos. 2A, dicen acá, no. Este es su libro, ¿cuál es? B. Muy bien, todos B. 8,5. Ya, siempre les meto un poco de porcentajes porque probablemente se examen, pregunta de examen. Ya, pregunta 3. En la anatomía patológica, los divertículos intramurales en el estadio peridiverticular también se denominan. Está fácil. Intramural, hipertónicos. Bueno, muy bien. Vamos con las siguientes. Pregunta 4. En la enfermedad diverticular, la actividad motora del colon se caracteriza por... Muy bien, no le he puesto en las diapositivas, pero sí, la respuesta correcta es aumento del número, amplitud y duración de las ondas. ¿Ya? Los divertículos simples o no complicados se definen como... Muy bien, esto es importantísimo, los que no son complicados, simples, inflamación diverticular sin abscesos, peritonitis ni sepsis sistémica. Ya. En el manejo del dolor de la diverticulitis, se debe evitar el uso de morfina debido a... Esto era pescadito, esto en un párrafo bien chiquitito. Muy bien. Creí que no iban a responder mucho a esto. Tiene un efecto espasmodizante sobre la musculatura colónica. Perfecto. 7. ¿Cuáles de los siguientes no es una indicación quirúrgica urgente de la enfermedad diverticular complicada? ¿Cuál no es urgente? B. Muy bien. La peritonitis difusa es, ¿no? La hemorragia grave es obstrucción intestinal completa. Es la recidivante. Entonces, la respuesta correcta. Muy bien. En la cirugía de urgencia por peritonitis diverticular, el procedimiento de elección es...
Hartman, muy bien. Ya. Alguien ha respuesto solo drenaje. Esto es en abscesos. Ya, en abscesos contenidos. Pero en peritonitis diverticular, cuando ya está haciendo peritonitis como tal, es Hartman. Según estudios, la hemorragia digestiva baja masiva por enfermedad diverticular tiene una incidencia de 9, muy bien, 3 a 27%. Ya. Eso, ahora vamos con el último tema. Ya, megacolon. Ya. El término megacolon, vamos a ver que es una dilatación, ¿no? Es una dilatación colónica. Generalmente va a estar asociada a la constipación crónica. Ya vamos a ver que el megacolon puede ser megacolon primario o secundario. En el primario, como les había mencionado antes, el primario siempre va a ser lo que nos oriente a la patología del órgano que estamos hablando en específico. Es decir, algo está lesionando nuestro colon, ¿no? Directamente, no algo secundario, sino algo se está originando de ahí. Entonces, a nivel de la pared y del colon, vamos a ver que va a haber una alteración de los plexos de Auerbach y Meissner. ¿Ya? Estos pueden ser congénitos o adquiridos. En el congénito tenemos la enfermedad de Hirschsprung y el adquirido el megacolon chagástrico, que ya lo habíamos visto antes, ¿no? Y el megacolon secundario, es decir, otras enfermedades también desde lejos para provocar lesión en nuestro órgano. Tenemos a lesiones que van a lesionar el plexo nervioso de otras patologías, es decir, entre estas obstructivas, neurológicas, metabólicas y psicógenas, que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver que tenemos que distinguir dónde está provocando la lesión del sistema nervioso entérico. Entonces, el mecanismo va a ser principalmente la denervación, algo a nivel de la mucosa, perdón, a nivel de la pared está denervándose. Va a haber ausencia o destrucción de la inervación. Y va a haber una falla en la relajación. El segmento afectado va a tener su contracción aberrante o no va a poder relajarse del todo. Y esto va a provocar, es decir, si acá está la denervación, el segmento proximal se va a dilatar, ¿ya? A este nivel vamos a ver un segmento aganglionóstico, es decir, se está lesionando los ganglios, ¿ya? Y el segmento proximal se va a dilatar tratando de aumentar la presión y vencer este colapso, ¿no? Ya, en la enfermedad congénita, vamos a ver la enfermedad de Hirschsprung, que es la aganglionosis congénita. El origen embriológico va a ser, ¿por qué? Porque algo se ha detenido a nivel de la cresta neural, o sea, primero, cuando somos embriones, se produce el sistema nervioso, recordando la embriología, en la cresta neural. Entonces, desde la cresta neural tiene que haber una migración en relación caudal, es decir, desde boca hacia ano. Entonces, en la enfermedad de Hirschsprung, no ha habido esa migración completa en todo lado. Por eso, frecuentemente se da en zonas distales, porque todo esto ya ha migrado a las células, pero acá ya no llegó. Entonces, más frecuente es en zonas distales. ¿Ya? Entonces, la incidencia va a ser uno de 5.000 nacidos vivos. Va a haber una asociación entre los pacientes que tienen enfermedad de Down
Y la incidencia también puede ser en gemelos idénticos de 3,6. Ya, entonces acá como vemos, mm, la mayoría de los casos va a tener un segmento distal que está comprometido. Es raro la enfermedad de Hirschsprung que dé en todo el colon y puede ser menos del 20% donde haya segmentos ultra cortos que no tengan ganglios. Entonces, la enfermedad de Hirschsprung va a haber el cuadro clínico, ¿no? Va a haber, primero, son neonatos, es decir, menos de 28 días de vida. El paciente, los bebés van a presentar una distensión abdominal, generalmente no evacúan el meconio de manera adecuada a las 24 horas y el paciente está vomitando, los bebés, ¿no? Entonces, al tacto rectal va a haber, primero el paciente está irritable, ¿no? El bebé, y puede haber una salida violácea muy, muy brusca y salida violenta de los gases o del meconio por la estimulación que estamos haciendo con el tacto. La presentación en la infancia puede ser crónica, va a haber constipación frecuente de los niños y esto también se va a asociar a retardo en el crecimiento, anemia o hipoproteinemia. ¿Ya? ¿Cómo hacemos la confirmación diagnóstica? Sí o sí con biopsia rectal. Podemos hacerlo con un pedacito de mucosa sacada intraoperatoriamente. Necesitamos sí o sí una muestra de 3 a 4 milímetros, donde histopatológicamente vamos a ver la ausencia de células ganglionares o filetes nerviosos hipertróficos. Para para la cirugía, en caso de confirmar la enfermedad de Hirschsprung, tenemos que, como objetivo, pensar que el paciente tiene que defecar espontáneamente. Sin embargo, tiene que preservar la continencia, es decir, mm, no hacerse caquita de manera brusca sin control, ¿no? Entonces, para esto vamos a tener la técnica de Duhamel y la modificación de Haddad, ¿ya? En la técnica de Duhamel, lo que vamos a hacer básicamente en ambas es extirpar el colon dilatado, el segmento ganglionósico, y vamos a hacer el segmento proximal, lo vamos a cerrar en el saco del ciego. Va a haber la anastomosis del colon posterior del recto. Acá no se ve bien, pero es como que este segmento se viniera hacia acá, allí, anastomosarse a este nivel, en la cara posterior del recto. Y en la modificación de Haddad vamos a hacer un descenso del colon proximal a través del recto. Esta es la de Haddad. Ya creando una colostomía, pero perianal, es decir, desciende básicamente el colon y va a haber una unión espontánea dejando un poquito de mucosa hacia el perianal. Ya, el megacolon disganglionar en el adulto, que es adquirido, generalmente es por la enfermedad de Chagas, que su etiología es el Trypanosoma cruzi. También se va a asociar a la deficiencia de vitamina B. El mecanismo va a ser básicamente, este parásito está provocando destrucción del plexo mientérico de Meissner y Auerbach y la evolución del Chagas va a ser una fase uno septicémica aguda y una fase crónica donde el parásito ha pausado su reproducción. Y esto va a provocar secuelas como el megacolon chagásico o el megaesófago, que ya lo habíamos visto. Y esto generalmente se da, acá dicen en su texto en Argentina y zonas rurales de Brasil, pero también tenemos en zonas como Tarija, Cochabamba y demás. Bueno, la presentación clínica del megacolon va a ser casi igual que los niños, constipación, adelgazamiento extremo, el colon en pacientes ultra delgados con este megacolon chagásico, generalmente se ven los movimientos peristálticos que tienen a través de la pared abdominal.
Y también puede evolucionar a fecaloma, es decir, la constipación crónica y la éstasis crónica de las heces. Entonces a veces se palpa la masa a nivel de fósila izquierda. Y esta es de consistencia pétrea. Con el estetoscopio se puede escuchar, ¿no? A veces como se llama el signo de la nieve, donde se ve aún, o bueno, se escucha, perdón, las heces pastosas que están a nivel de fosa ilíaca izquierda. Y se puede ver la dificultad de la limpieza colónica preoperatoria porque las heces no están pudiendo evacuar con este fecaloma. En los hallazgos endoscópicos va a haber una ampolla rectal amplia, melanosis coli, es decir, la mucosa oscura o atigrada. Esto es importante saberlo. Esto se produce por abuso de laxantes y va a haber una dificultad del paso del ángulo recto sigmoideo. El tratamiento es principalmente extirpar el segmento dilatado, y la zona de ganglionosis. Las opciones quirúrgicas, ya hemos dicho, Duhamel Haddad y rectosigmoidoscopía, sigmoidectomía con anastomosis colonal. Ya en la preparación preparatoria tenemos que evacuar todas las heces colónicas para evitar el riesgo de iricencias mediante enemas hipertónicos, que son difíciles por cuando hay fecalomas, ¿no? Entonces allí en fecalomas tenemos que hacer enemas, el famoso enema Murphy, podemos optar por la extracción manual del fecaloma y demás. La clasificación del megacolon secundario. Va a haber una dilatación sin lesión primaria de los plexos nerviosos. Van a ser causas obstructivas como el ano imperforado, la estenosis anorrectal. Es decir, por estas causas obstructivas se está dilatando, ¿no? Provocando megacolon. Es decir, otras patologías. Entre las causas metabólicas, todo lo que nos produce el peristaltismo aberrante, el hipoperistaltismo por hipotiroidismo, la amiloidosis, la esclerosis sistémica. De las causas neurológicas, la más frecuente que se ve es la enfermedad de Parkinson y luego viene la esclerosis múltiple y la distrofia miotópica. Entre las causas psicógenas está la neurosis y la psicosis. El megacolon psicógeno son pacientes de cualquier edad, excepto los de infancia temprana, los que están asociados a trastornos psiquiátricos con uso de fármacos. Estos pacientes pueden tener mm, una aberración, es decir, algo que no concuerda. A veces se constipan y a veces tienen incontinencia anal, ¿no? Y el manejo tiene que ser conservador, pero generalmente fracasa. A veces hacen incluso fecalomas o diarreas. La indicación quirúrgica solo es cuando hay demasiada mm, frecuencia de vólvulos u otras complicaciones que esté provocando este megacolon. Entonces, la complicación mayor va a ser el vólvulo, el vólvulo. El vólvulo es la torsión del colon sobre su propio eje, puede ser de 180 grados a 130. El más frecuente va a ser el vólvulo sigmoides. ¿Por qué? Porque el sigmoides es un segmento colónico que tiene poca, poca éstasis, poca fijación al, al abdomen, por lo que es el más móvil y este puede llegar a volvularse. Entonces, el megacolon va a llegar en algún momento a estrangularse, a provocar una torsión y esto va a provocar compromiso vascular. Si es que no se trata de manera aguda, puede provocar isquemia y necrosis. Como acá vemos, este paciente tiene una asimetría, ¿no? En la distensión abdominal, se ve aquí bien marcada. Se presenta en 14 a 20% de los casos de megacolon adquirido. Signos de alarma es cuando lo que hemos visto en isquemia lo hizo, que es isquemia intestinal, ¿no? El dolor abdominal agudo que puede ceder cuando ya ha vencido la elasticidad del intestino, la defensa muscular, que es un signo de irritación peritoneal, los vómitos tardíos o ausentes. En radiología, el vólvulo se va a ver como una U invertida, dicen, o el signo de grano de café.
que es característico que se ha volvulado, ¿no? Esto no es muy característico, pero he tratado de buscar la imagen que más se asoma, pero en realidad es el grano de café, ¿no? Una distensión y es como que esta asa que está aquí se pliega esto. ¿Por qué? Porque hay un vólvulo a este nivel. Entonces se ve la imagen del pico del oro a este nivel. En el colon por enema se ve con pico de ave, ya viendo la base donde se está volvulando, el punto de torsión como tal. En la clínica hemos dicho la simetría en la distensión, los ruidos y rayos de lucha o aumentados. Manejo de la isquemia o necrosis colónica, vamos a ver que el tratamiento inicial va a ser el reposo digestivo, NPO, hidratación sí o sí, porque el colon recordemos que va a ser la absorción de líquidos. Entonces, si no está viendo esta absorción de líquidos, el paciente se puede deshidratar y llegar a un shock hipovolémico, además del séptico, que lo tienen que tratar con antibióticos. Tenemos que vigilar 24 48 horas, pero lo ideal es manejo inmediato de volvular, ¿no? Ya sea de manera endoscópica o quirúrgica, si es que hay compromiso vascular. Entonces, estos signos de alarma son dolor, leucocitosis y proctorragia. Y la proctorragia nos dice que hay sangrado, sufrimiento intestinal, ¿no? Cirugía de urgencia es cuando vamos a extirpar el segmento colónico necrótico. Si es una necrosis izquierda, vamos a hacer la operación de Hartmann, es decir, la colostomía. Si es una necrosis derecha, una iliotransversa. ¿Por qué? Por la irrigación, el colon derecho tiene que sí o sí sacarse el colon derecho más. Si es que hubiese compromiso del ciego, por así decirlo. Y cirugía de electroablación, preparar el colon y resecar, ¿no? Bueno, ahora vamos con las últimas preguntas. ¿Qué característica define al megacolon primario? Ya, al grano. Alteraciones de células ganglionares del plexo de Wernicke. Muy bien. Dos, en la enfermedad de Frisch-Hirschsprung, el segmento aganglionar con mayor frecuencia comprende. Muy bien. Conducto anal recto y recto sigma, o sea, segmentos distales. Ya, esa es la más frecuente. ¿Cuál es la incidencia aproximada de la enfermedad de Hirschsprung? Hemos dicho uno de 5.000 nacidos vivos. Bueno, ya. En el periodo neonatal, el megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung se caracteriza por los siguientes, excepto, ya, hay distensión abdominal y imposibilidad para eliminar meconios, sí. Dificultad respiratoria por aumento de la presión intraabdominal, sí. Hay vómitos, sí. Diarrea profusa y deshidratación, no. Generalmente no lo hay. Entonces, respuesta correcta, sí. El diagnóstico histopatológico definitivo de la enfermedad de Hirschsprung se realiza mediante biopsia rectal y requiere observar qué vemos en el histopatológico en Hirschsprung. Eso, B. Ausencia de células ganglionares y presencia de filetes nerviosos hipertróficos. Para la aganglionosis ultracorta, o sea, recto distal, el procedimiento quirúrgico indicado como único tratamiento puede ser, ya, miectomía rectal por vía endonal. Listo. En la rectosigmoidoscopía de un paciente con megacolon disganglionar de adulto, ¿qué hallazgo es frecuente? Muy bien. Lo de la imagen tigre, ¿no? Ampolla rectal amplia y megasigma de mucosa exuberante. Posible melanosis coli. Ya, 8A o B, dice. A ver. En el vólvulo del ciego, porque puede volvularse, es una zona que no tiene fijación. El tratamiento indicado es, hemos dicho, la hemicolectomía derecha. ¿Por qué? Porque eso quiero recalcar. En el vólvulo sigmoides se puede introducir
el endoscopio, o sea, podemos hacer devolvulación endoscópica, pero en la valvulación por ciego, no. Entonces, lo ideal es cirugía urgente. Tenemos que hacer una hemicolectomía derecha. Bueno, 9B dice, a ver. El tratamiento inicial del valvulación sin signos de isquemia, necrosis puede ser devolvulación endoscópica con sigmoidoscopio y sonda Faucher. Perfecto. Eso es todo. Eso es todo por hoy. Bueno, chicos, que tengan buena noche. Mañana nos veríamos con otros temas. Bueno.